Muy bienvenidos, queridos hermanos, de nuevo a un programa de la serie Encuentros Espirituales. Como cada día, hacemos hincapié en la idea de que seguimos caminando con Dios, que estemos donde estemos, en cualquier parte del mundo, formamos parte del pueblo de Dios y que la esperanza tiene que llenar nuestra vida y nuestra ilusión de seguir adelante junto a nuestro Dios. Encuentros espirituales a través del libro de Hechos del Espíritu. Como cada día decimos en esta serie, tras la llegada del Espíritu Santo a Jerusalén en el año 31 después de Cristo, puede decirse que ese es el momento en el cual comenzó la expansión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y no olvidemos que tanto tú como yo somos un ejemplo claro de esa predicación a los gentiles. Nos encontramos en la historia de Pedro y Cornelio. Estamos en la tercera parte, en aquella que significaba llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y el libro irá avanzando capítulo a capítulo en cómo efectivamente el Evangelio se extendió hacia todo el mundo. Nos encontramos en la sección 3 del libro, la que va desde los versículos del 17 hasta el 23. Recordábamos que dejábamos a Pedro en el capítulo anterior hacia el mediodía aproximadamente, sobre las 12, habiendo tenido una preciosa visión de un lienzo que bajaba del cielo y dentro de él estaban todos animales impuros, tal y como se describió en el texto. Y oye una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. La respuesta de Pedro no podía ser otra. Él nunca había escuchado a Jesús hablar de la abolición de las leyes alimentarias de Levítico 11. Por eso se extrañó. Y cuando terminó la visión, el lienzo volvió al cielo y Pedro se quedó pensando, ¿qué significaría aquella visión? Él entendía perfectamente el ejemplo, estaba en su cultura, pero no entendía cómo aplicar. En el tema de hoy, del 17 hasta el 23, vamos a seguir, aunque no terminaremos todavía la visión, vamos a seguir cómo el Espíritu de Dios sigue dirigiendo, por una parte, a Pedro y por otra, a los enviados de Cornelio, que llegaban hoy a encontrarse con Pedro. Mientras Pedro, versículo 17, estaba perplejo en sí mismo, preguntándose qué sería aquella visión que él había visto. Esta afirmación tenemos que entenderla en el sentido de cómo aplicar esa visión a la vida diaria, ya que Pedro sabía perfectamente que no se refería a ningún tipo de alimentos. Y he aquí que en ese momento, mientras Pedro estaba pues intentando responder a esa pregunta, los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado la casa de Simón, aparecieron a la puerta y, llamando, preguntaron: ¿posa aquí Simón,
al que llaman Pedro, es el momento del encuentro. Es el momento en el cual el Espíritu de Dios le va a mostrar a Pedro qué significaba esa visión del lienzo con los animales impuros. Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo: he aquí 3 varones te buscan. Así que levántate, baja. Recordáis que teniendo hambre subió a la azotea y entró profundamente en sueño, donde Dios le enseñó esa visión. Y ahora, el mismo Espíritu que había conducido a los hombres de Cornelio hasta la casa de Pedro, o mejor dicho, hasta la casa donde Pedro se hospedaba, es el mismo que contesta ahora Pedro: baja, y ve con ellos nada dudando. Es decir, es muy enfático. No dudes en ningún momento de acompañarlos, porque yo los he enviado. Aquí tenemos una primera parte importante. Aquella visita que Pedro tuvo eran gentiles y según las leyes del momento, no la ley de Dios, pero sí la ley de los padres, ningún judío caminaría con un gentil y mucho menos viajaría con él. Por eso, el Espíritu va enseñando a Pedro para que entienda el verdadero proyecto de aquella visita. Baja, Pedro, y ve con ellos sin dudar, porque son enviados míos. Aunque todavía no tenía una respuesta para la visión, la voz del Espíritu, tal y como se le mostraba a Pedro, le era común, y él sabía perfectamente que debía de obedecer el mandato del Señor. Bajando entonces Pedro hacia aquellos varones, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Pedro seguía teniendo sus dificultades para poder entender los planes de Dios. Y ellos le dieron las razones. Cornelio, general, varón justo y conocedor de Dios. He mantenido la palabra temeroso para que la podáis comparar con vuestras versiones. Pero ya sabéis que no es posible en la Biblia temer a Dios. A Dios hay que admirarle, hay que conocerle. Sin conocer a Dios es imposible poder entender sus planes y es imposible poder seguirle en el camino. Y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y a oír algunas palabras de su parte. Eran enviados de un verdadero conocedor de Dios. Hablábamos ayer de judíos piadosos, es decir, personas de la gentileza que habían aceptado el judaísmo. Ese era un caso de Cornelio. Y les recuerdan cuáles son los datos del Señor quien les envía. Y desde luego, le empiezan a ayudar a Pedro a comprender. Entonces, invitándoles a entrar, los hospedó. No nos dice nada de qué pasó aquella noche, qué conversaciones hubo. Pero el siguiente dato es: al día siguiente, levantándose, fue con ellos, junto con algunos de los hermanos que residían en la ciudad de Jope. Aunque la visión todavía no queda revelada en estos versículos, hay una idea que me gustaría compartir con vosotros. ¿Estamos dispuestos a actuar rápidamente cuando Dios nos encomienda una misión? ¿O seremos como aquellos que, invitados a la boda,
en aquella parábola de Jesús, se fueron a hacer sus quehaceres para no asistir al banquete. Tenemos una misión como iglesia y esa misión es llevarnos al reino de los cielos y anunciar el Evangelio a muchas personas mientras esperamos su regreso. Y eso fue lo que hizo Pedro, levantándose por la mañana, sin tener ningún impedimento para hacerlo, se puso en camino con ellos. La oración de hoy va a estar destinada precisamente a esa idea. Conocemos los planes de Dios. Estamos junto a Dios. Ojalá que nuestra vida no tenga excusas para seguir caminando con Dios hasta que Él. Oremos. Bendito, bondadoso Dios, que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque tú tienes planes para que podamos compartir tu evangelio con muchas personas, Señor, que lo están esperando. Queremos, Señor, seguir caminando contigo. Deseamos profundamente, Señor, ser instrumentos en tus manos. Y gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú muestras por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo dudes. En el próximo programa seguiremos viendo cómo el Señor le enseña a través de un gentil convertido al judaísmo el simbolismo de la visión que le mostró en la azotea. No te lo pierdas. Será un momento especial para seguir caminando juntos. Que el Señor te bendiga, te guarde y sobre todo que permita que esta noche de descanso sirva para renovar fuerzas, para seguir caminando con nuestro